y que tu palabra pues impacte en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Judas, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vamos a comenzar leyendo. Dice así Judas en el versículo 5. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas aquí está dando el primero de tres recordatorios de cómo Dios castigó a los que no habían creído o a los apóstatas en el pasado. Y referente a los apóstatas, pues, ¿qué es la apostasía? Es el abandono de la verdad revelada por Dios. Cuando una persona llega a conocer la palabra de Dios, lo que es son las escrituras, y llegan a abandonar esas verdades, eso es apostasía. Como se ve en ejemplos como el pueblo de Israel, que se apartó de la adoración a Dios para seguir a dioses falsos. Ese fue el pecado más grave que el pueblo de Israel cometió, que se fueron tras otros dioses y dejaron al Dios de Israel. Es también la introducción de doctrinas contrarias a la fe cristiana, que desvían a las personas de la verdad. La apostasía puede desviar a personas, incluso a creyentes, de la verdad. La apostasía puede verse como una forma de rebelión contra la autoridad y el señorío de Dios. Eso es apostasía. Y es lo que está diciendo ahí Judas. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿qué hizo después? Dice: después destruyó a los que no creyeron. Pero Judas les recuerda que Dios milagrosamente sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto solo para que ellos respondieran con incredulidad. Al momento de ellos no creerle a Dios, eso ya los convertía en hombres, mujeres, niños, jóvenes que se rebelaban en contra de las promesas de Dios. Y ellos llegaron a dudar que Dios los podía llevar a la tierra prometida de Canaán. Eso es lo que ellos dudaron. Dudaron de que Dios era poderoso para llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Vayamos al libro de Números. Números, capítulo 14, versículos 1 al 4. Aquí está hablando sobre que los israelitas se rebelan contra Jehová. Al momento de que Dios los saca de Egipto, pues Él los lleva al desierto. Dice el versículo 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y por qué causa es que ellos gritaron y dieron voces? ¿Por qué es que el pueblo lloró? Versículo 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Aquí vemos que ellos estaban quejando y diciéndole a Moisés y a Aarón que ojalá ellos pudieran morir otra vez en Egipto. El deseo de ellos era regresar a Egipto, a morir ahí. Ellos allí tenían comodidad, eran esclavos, pero en una ocasión ellos recuerdan lo que ellos tenían que comer, que no les hacía falta nada, pero ahora se quejan. Al momento de que Dios los saca de la esclavitud y los lleva al desierto, y ellos dicen: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volveros a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahí vemos el deseo del pueblo de Israel, no de todos, que ellos deseaban volver a Egipto. Aquí era un acto de ¿qué? De apostasía. Ellos no estaban creyéndole a Dios, de que Dios los iba a llevar a la tierra prometida, pero aquí vemos queja, aquí vemos rebelión, aquí vemos incredulidad, aquí vemos apostasía por parte del pueblo. Esta gente irónicamente desearon morir bajo la esclavitud de Egipto o en tierras desiertas, pero titubearon ante la posibilidad de morir por espada. Ahora versículos 29 y el 35, ahí de Números 14. Dice lo siguiente. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ahí está hablando Dios. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Lo que ellos hicieron es que ellos estaban murmurando o quejándose en contra de Moisés y Aarón, pero primeramente lo estaban haciendo en contra de ¿quién? ¿Hacia quién? Hacia Dios. Y Dios ciertamente dice que ellos, ¿qué les iba a pasar a ellos? Caerán vuestros cuerpos. Aquí había una consecuencias por causa de qué? De su pecado. Ahora versículo 35. Dice, yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí que morirán. Aquí vemos que Dios se indignó, se molestó y él dijo, yo, Jehová, he hablado. Y dice que él así hará a esta multitud perversa que se ha juntado en contra de mí. Dice, se han juntado en contra mía. Y en este desierto serán consumidos y ahí morirán, ciertamente. Y cuando Dios dice algo, mis amados, sepamos que Dios lo va a cumplir. Si Dios dijo eso, es que iba a suceder y sucedió. Regresemos ahí a Judas. Versículo 5 es lo que él está hablando ahí. Mas quiero recordaros ya que en una vez lo habéis sabido. Ellos ya sabían. A quienes Judas le está escribiendo, les está diciendo, ustedes ya saben acerca de esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí Dios decretó un castigo consumidor para toda la multitud perversa e incrédula quejambrosa. Esto que Judas les está relatando a ellos. Aquí vemos el primero de 3 recordatorios de cómo es que Dios destruyó y castigó a los apóstatas en el pasado. Ahora versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí Judas nos da el segundo recordatorio de apostasía y sus consecuencias. Algunos ángeles, dice Judas, se rebelaron siendo influenciados por Lucifer, Satanás, el diablo, para ir en contra de la autoridad de Dios al rechazar, permanecer dentro de la posición que Dios les había ordenado estar. A eso se refiere cuando dice, sino que abandonaron su propia morada y Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas
para el juicio del gran día. En Apocalipsis 12:4 dice que Satanás influenció a la tercera parte de los ángeles. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí vemos que el único que se rebeló en contra de Dios no fue solamente Lucifer, Satanás, el diablo, sino que él engañó a la tercera parte de los ángeles y fueron arrojados sobre la tierra. Pero Dios ahora los guarda para el juicio final. Lucifer y sus ángeles caídos, está preparada una condenación eterna para ellos. Vamos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Vamos a leer comenzando con el versículo 1. Y aquí está hablando sobre los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y de qué está tratando Judas? Si recuerdan, ¿no recuerdan de qué está tratando Judas? Está hablando él también acerca de hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan que Dios es el único soberano. Él está hablando sobre los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y Pedro también está hablando referente a esto. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos que destrucción repentina. Estos falsos están atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. ¿Destrucción de parte de quién? ¿De ellos mismos? Destrucción repentina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están introduciendo encubiertamente herejías destructoras. Eso es lo que un falso maestro y un falso profeta hace. Enseñan cosas contrarias a las verdades de Dios y esos, mis amados, son apóstatas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Ahí vemos que Pedro dice que es una condenación, va a llegar a estos falsos y es una condenación que no va a tardar. Y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles a los que está hablando Judas, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados ¿a qué? Al juicio. Ahí vemos que Judas está hablando de lo mismo que Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reducción de las a cenizas, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Ahí vemos que Pedro, al igual que Judas, recopilan ejemplos de ¿qué? Del Antiguo Testamento, para demostrar que el Señor ciertamente juzgará a los falsos maestros, pero salvará a los justos de las falsas enseñanzas. Aquí vemos que una y otra vez vemos en las Escrituras que destrucción repentina vendrá sobre los falsos, sobre los que enseñan cosas contrarias a las verdades de Dios y el Evangelio de Jesucristo.
Mis amados, el contexto de lo que Judas y Pedro están diciendo es referente a la apostasía de los falsos profetas y maestros. Regresemos a Judas. Y de eso está hablando ahí Judas en el versículo 6. Sobre los ángeles y sobre también los falsos maestros y falsos profetas. Ahora versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, de lo mismo que habló Pedro. En lo que acabamos de leer, ahora también va a hablar sobre esto Judas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. Ahí vemos que ahora Judas nos da el tercer recordatorio de apostasía y sus consecuencias. Judas se refiere a ambos deseos de lujuria heterosexuales y homosexuales de los residentes de estas dos ciudades perversas. Vayamos a Génesis capítulo 19. Génesis 19, versículo 1 al 5. Vamos a ver qué es lo que hicieron los residentes de estas ciudades. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedaréis, y lavaréis vuestros pies, por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, y en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Por qué razones que esta multitud rodeó la casa de Lot? ¿Por qué sería? Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra del conocer en la Biblia, al igual que cuando dice que después que María tuvo a Jesús, pues José la conoció, eso significa que José, después que María tuvo a Jesús, pues ellos tuvieron relaciones sexuales. Bueno, aquí lo que estos hombres dijeron que querían conocer a estos dos o a estos varones, significa que ellos deseaban tener relaciones sexuales con ellos. Aquí vemos la perversidad de estos hombres que querían tener relaciones sexuales con estos hombres que habían entrado a la casa de Lot, que eran dos ángeles. Aquí vemos deseos pecaminosos, y ellos estaban deseando ir en contra de la naturaleza que Dios ha establecido. Porque esas relaciones sexuales solamente deben de ser hombre con mujer, y no hombre con hombre ni mujer con mujer. Pero aquí vemos que por qué causa es que Dios destruyó esas ciudades: por su perversidad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, podemos ver la condenación absoluta por causa de la actividad homosexual. Vayamos ahí. Primera carta a los Corintios,
capítulo 6, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los hombres que actúan como si fueran mujeres. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que ellos no van a heredar el reino de Dios, ni los que se echan con varones. Ahí está hablando el apóstol Pablo y dice que ni los que tienen relaciones sexuales con otro hombre o una mujer con otra mujer. Ahí vemos hoy en día que esto es algo que está de moda quizás, y cuando alguien es homosexual y tiene, digamos, un hombre, un novio, o una mujer tiene una novia, pues eso ya se nos hace, bueno, a nosotros no, al mundo se le hace ya normal y ahora es aceptable. Pero eso es, y van en contra de lo establecido por Dios. Y Pablo dice que tales personas no van a heredar el reino de los cielos, de Dios. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí vemos que Pablo da una lista y él dice quiénes no van a heredar el reino de Dios. Pero la gente de Sodoma y Gomorra son un ejemplo del castigo de fuego eterno que vendrá sobre toda persona impía que practique el pecado y que estés en Cristo. Regresemos allá a Judas, versículo 7, es de lo que está hablando ahí él. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ahí está hablando sobre la homosexualidad, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora él aquí está hablando que esos falsos maestros, quienes están introduciendo falsas doctrinas, dice, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne y ellos rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora Judas se refiere al estado de confusión de las almas de estos apóstatas, de esos falsos maestros, y la imaginación abnormal de ellos, que produjo desolución, confusión sensual. Las mentes de estos hombres estaban adormecidas a la verdad de la palabra de Dios. Sus mentes estaban engañadas, deluidas, fantasiadas con malvadas perversidades, estaban ciegos y sordos a la realidad de la verdad de Dios. Ellos ciertamente hablaban ignorantemente acerca de irrealidades imaginadas. Y de eso también nos habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses 2, 18. Dice el apóstol Pablo, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ambos, Judas y el apóstol Pablo y Pedro, y yo creo que todos los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, pues ellos sabían que los falsos maestros a menudo demostraban un tipo de humildad que animaba a otros a seguirlos.
Hoy en día podemos ver que esos falsos pastores, quienes predican la prosperidad, vemos que mucha gente pues sigue a estos hombres. ¿Por qué? Porque les hablan mensajes bonitos que los motivan a ellos quizás a ser exitosos y solamente les dicen, mira, estás pasando por un problema en tu vida, mira, ven a Dios, te va a ayudar. Y todo se va a solucionar, pero sabemos bien que aquellos que están en Cristo, aquellos que buscan agradar a Dios y hacer su voluntad, ese caminar no va a ser fácil, sino que va a haber luchas, pruebas, vituperios, va a ser difícil. Pero hoy en día vemos que estos pastores falsos que predican sermones y cosas contrarias a las verdades de Dios, pues vemos que tienen muchos seguidores. Y aquellos quienes predican sobre el pecado, el infierno y el arrepentimiento,